Hola, muy buenas tardes. Pues les damos la bienvenida al evento que vamos a tener el día de hoy, cuyo título es Una conversación, dos escritoras y tres países, interculturalidad y literatura. Quiero hacer un poco una pequeña analogía de por qué este título. Bueno, pues porque tenemos en primer lugar representantes, dos escritoras, la doctora Ethel Krause por un lado y por otro lado la doctora Patricia de Sousa, una es mexicana, otra es peruana. Tres países porque, bueno, ya tenemos ahí dos nacionalidades y la tercera es el profesor Regis, que va a moderar la mesa y que es, bueno, viene de Francia. Entonces, les damos la más cordial bienvenida, esperamos que este evento sea de su agrado y pues haremos una conversación. Regis hará la presentación de cada uno de los ponentes y, bueno, en su oportunidad abriremos un espacio por si tienen dudas, opiniones, comentarios o sugerencias. Y les agradecemos mucho que estén aquí. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes a todos. Efectivamente, la directora nos recordó el título de esta intervención, donde genéricamente hablaremos de interculturalidad y literatura. La interculturalidad puede también ser un engaño. Soy su representante en este caso porque la cuestión de tres países, Francia como moderador, sí es cierto, pero también Patricia nos podrá dar su punto de vista, no solamente desde Perú, pero también desde Francia, que conoce muy bien. Me voy a permitir, ante todo, presentar y leer la reseña de nuestras invitadas. Empezaré, si me permiten, por la invitada exterior, Patricia de Sousa. Nació en Ayacucho, en Perú. Ha realizado estudios de ciencias políticas, periodismo, filosofía y es doctora en literatura francesa y comparada. Desde su primera novela, Cuando llegue la noche, editado en Lima en 1994, mostró una madurez que se ha ido afinando con el tiempo sobre los temas que la distinguen como autora: violencia, desarraigo, olvido, memoria y soledad. Sin embargo, la autora afirma que su trabajo tiene que ver con la resistencia al discurso que domina la identidad de las mujeres. Su crítica a los géneros la ha convertido en una autora que abre nuevas vías para la literatura y que analiza en algunos de sus artículos y textos ensayísticos, como Eva no tiene paraíso. Más que contar la historia como debe ser, a ella le interesa reescribir las cosas de otra manera, crear nuevos modelos femeninos, rompiendo con la dominación simbólica. Después de publicar 3 nuevas novelas, ellos dos, Erótica, escenas de la vida sexual y Tristán, en 2007, 2009 y en 2009 otra vez, publicó su primer ensayo, Eva no tiene paraíso, en la editorial Altazor en Lima en 2011. Ha dictado múltiples conferencias en la Feria del Libro de Nueva York, Miami, la Filbo de Bogotá, la Feria del Libro de Quito y en la FIL de Caracas, entre otras actividades. Ha obtenido varias becas de traducción del Centro Nacional del Libro en Francia, además de residencias como escritora en Niza y en París. Actualmente está encargada del curso Panorama de la Literatura Hispanoamericana en la Universidad de Toulouse, en Francia. En 2014, su nueva novela, Vergüenza, ha sido editada por el sello venezolano El Perro y la Rana y por la editorial Casa de Cartón, en Madrid. Escribe para el diario El País, La República, en Lima, la revista La Tempestad, en México, y otros medios en Perú. Damos la bienvenida a Patricia de Sousa. Nuestra segunda invitada, Ethel Krause, nació en la Ciudad de México, ha realizado estudios en lengua y literaturas hispánicas, cuenta con 2 maestrías en letras y obtuvo el grado de doctora en literatura por el CIDEM.
autora de más de una treintena de libros publicados en varios géneros literarios, entre los que destacan la novela, el cuento, la poesía, el ensayo y la crónica. Su obra Cómo acercarse a la poesía se ha convertido en un clásico contemporáneo, formando parte del acervo nacional en biblioteca de aula y salas de lectura de la Secretaría de Educación Pública de México y traducido a lenguas indígenas. Ha sido maestra fundadora de la Escuela para Escritores de la Sociedad General de Escritores de México, la SOGEM. Parte de su obra ha sido antologada y traducida a diversos idiomas: inglés, francés, italiano, esloveno y más. Entre sus títulos más recientes se encuentran las novelas Dulce Cuchillo y Escenas de ira, Tristeza y desesperación con momentos felices, los libros de cuentos El instante supremo y El secreto de la infidelidad, los poemarios Inevitable y Bajo el agua, los ensayos La casa de la literatura y Desnudando a la musa. ¿Qué hay detrás del talento literario? Todos los hombres se publica en 2012 y Mujeres en Nueva York en 2014. Ha diseñado novedosos modelos metodológicos de creación literaria, además de su modelo con perspectiva de género, Mujer, escribir cambia tu vida, que puso en marcha en el estado de Morelos. Este programa se ha consolidado con gran éxito en todos los municipios del estado y es pionero en su tipo. Asimismo, en 2013 ha diseñado e impartido un modelo pionero, Caminito de los Cuentos, para capacitar a profesores de primaria del estado de Guerrero, zona Tasco, a fin de que enseñen a los niños a escribir cuentos. En 2014 ha diseñado e impartido el modelo de certificación para instructoras de Mujer, escribir cambia tu vida. Es miembro del Sistema Nacional de Creadores Artísticos del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes y profesora extraordinaria del CIDE. Bienvenida a Ethel Krause. Alors, el tema del día de hoy, interculturalidad y literatura, pero es también una conversación y platicamos con nuestras dos invitadas, esperando que sea también una conversación con el público, obviamente. Nos pusimos un poquito de acuerdo sobre una primera pregunta que les voy a hacer, una pregunta macro sobre cómo ven ustedes desde sus diferentes perspectivas geográficas, su experiencia, el fenómeno de la literatura al día de hoy. Fenómeno de la literatura, pero a través de los soportes digitales, a través de lo que se sigue llamando la crisis de la lectura, a través de este mundo editorial nuevo. Hablamos de literatura hoy, de este fenómeno. ¿De qué forma, cómo lo perciben ustedes? Damos la palabra a nuestra invitada de Perú, Francia. Bueno, muchas gracias por estar aquí, por esta invitación en el CIDE. Yo estoy muy contenta de estar con ustedes para compartir algunas ideas sobre el tema de la literatura que nos concierne un poco a todos y a todas en América Latina, que de alguna manera no hemos alcanzado, digamos, yo siento que hemos llegado un poco tarde al libro, porque hay una crisis tangible ahorita en el campo de la edición, pero también hay una crisis de lectura. Y hay una crisis de lectura, yo creo que porque el momento que se vive en el planeta es un momento en el que hay una saturación de información. Es decir, las personas para poder leer necesitan un momento de serenidad, espacios, tiempos libres, ¿no? Capacidad de abstraerse de la realidad concreta. Y yo creo que en este momento vivimos una situación de hiperrealismo, es decir, las redes sociales, el Facebook, el Twitter,
tienen copado el espacio que se podría dedicar a la lectura. Y bueno, entonces, ¿qué está pasando? Yo creo que hay una literatura que está más abocada, más interesada en la comunicación, así como se entiende la comunicación en las ciencias de la comunicación, es decir, comunicar de manera eficaz y rápida las cosas. Por eso es que hay muchas novelas que salen con temas muy concretos, ¿no? Y digamos, en detrimento, ¿no?, en contra de una literatura yo no sé si Etiel estará de acuerdo, pero una literatura más arriesgada, más de trabajo con el lenguaje, ¿no?, lo que yo llamaría la escritura, que es empezar desde la partida a cuestionarse sobre el problema de la identidad entre la realidad y el lenguaje, ¿no? Es decir, las escritoras y los escritores lo que hacemos es producir efectos de realidad con el lenguaje y el idioma que manejamos, que en este caso es el mismo, ¿no? Pero lo que contamos en general, lo que escribimos, a lo que damos forma no es una realidad real, para usar la reiteración. Es una realidad inventada, desde alguna manera. De hecho, es una realidad inventada, porque en eso consiste el trabajo de escritura, es decir, ir más allá de lo que estamos observando, viendo. Hay un trabajo que es de inmersión, de meterse realmente a las profundidades. Entonces, yo creo que este es un momento crítico. Hace poco en la mañana leí que en el Perú los costos de los libros van a subir. Le comentaba a Ethel que México es el segundo país con un mercado editorial importante después de España, pero el problema es que las cifras de lectura, del nivel de lectura y de la cantidad de libros que se leen son alarmantes. Es decir, que la mayoría de personas no puede leer, pero no es porque no pueda, es porque no tiene tiempo, yo creo. Entonces hay una distribución del tiempo que está desplazando la lectura de ficción y a espacios casi inexistentes, y una emergencia de microrelatos, textos cortos que aparecen en Facebook y que yo llamo textos hiperrealistas, ¿no? Eso sería para empezar. Qué interesante tu planteamiento, Patricia. Me gustaría de alguna manera responder en paralelo a esta gran pregunta, comentando tus propias primeras observaciones. A mí me da la impresión de que no es precisamente una crisis de la lectura la que vivimos, sino es una crisis de definición de qué entendemos por literatura, de qué entendemos por lectura, de qué entendemos por tiempo, de qué entendemos por ficción, de qué entendemos por realidad y de qué entendemos por comunicación. Realmente hoy se lee muchísimo más que antes. La computadora y las redes sociales no solo no perjudicaron al fenómeno de la lectura y de la escritura, sino que creo que lo han catapultado, ¿no? Si tú ves ahora desde los niños, ya están leyendo y escribiendo, a lo mejor sí a través de las redes sociales, pero ya están leyendo y escribiendo, fenómeno que no ocurría cuando yo era niña, por ejemplo. Éramos unos cuantos los que ya teníamos esa vocación marcada desde la infancia, los que nos interesaba pues leer, ¿no?, más allá del libro de texto de la escuela, ¿no? Y esos fenómenos de las redes sociales en los jóvenes y los niños, y fíjate que a mi modo de ver no se quedan solamente en esa comunicación directa, sino que han tenido la necesidad de crear sitios, de crear sus propios espacios de ficción en las propias redes. Hay un montón de blogs y de espacios que crean los jóvenes en donde se ponen a escribir. Por ejemplo, hay una resurrección de la literatura fantástica, ¿no? A veces
con elementos clásicos, ¿no? De hadas, sirenas y duendes, y también ya de alguna manera relacionados con la mitología actual, que son las de robots y de ciencia ficción y el cyberpunk y demás. Entonces yo siento que está muy vivo el fenómeno de la escritura y la lectura, que tal vez los adultos o los maestros o los padres de familia no hemos acabado de comprender, ¿sí? Y como que queremos irnos a los viejos tiempos, ¿no? En vez de adaptarnos a una nueva situación. De hecho, cuando en mi trabajo como maestra, me gustaría ver que platicáramos del tuyo, que tengo muchos alumnos que a su vez son maestros, ¿sí? De aula en primarias o secundarias o preparatorias, y cuando nos ponemos a diseñar modelos de literarios para fomentar tanto la lectura como la escritura a través de las redes sociales, se descubre, ¿sí?, que lo podemos usar los adultos para incentivar la auténtica literatura, esta que le llamas la arriesgada, ¿no? Yo creo que hay una gran necesidad y gran impulso en los jóvenes lectores y escritores de asumir ese riesgo, ¿no? Lo que pasa es que tal vez como adultos no estamos sabiendo canalizarlos. Ese es un importante punto de vista. Y por el otro lado, para seguir... perdón. Sí, ¿ya se escucha? ¿Se escucha bien? Esto por el lado de lo digital, ¿no? Y por el otro lado, donde sí creo que hay una crisis y que nos la quieren enjaretar a los autores y a los lectores, es de los editores. Ahí sí creo que hay una crisis de los editores, porque las plataformas digitales le están comiendo el mandado. Los jóvenes autores están prefiriendo ya hacerse independientes, lo que llaman el fenómeno indie, ya sea como autopublicarse o meterse o hacer su propio marketing y su propia difusión y venta de e-books. ¿Y por qué? Pues las plataformas globales ya lo permiten. Si yo ahorita cuelgo un libro mío, en este momento alguien lo puede descargar en Singapur. Y sin embargo, por más tremendas que sean las dos grandes editoriales que ahora hay en habla hispana, que es Planeta y Random House, porque ya compraron todo lo demás, ¿no? Para que, por ejemplo, un libro mío o de cualquier colega o equivalente en México, publicado por Planeta o por Random House, pudiera estar de verdad en todas las librerías del país, no sé cuántos ejemplares tendrías que imprimir, cosa que no les costea, ¿sí? Entonces puedes estar en 3 Sanborns por ahí, ¿no? A precios de 270 pesos, 350 pesos, y entonces el gran dilema es el de las editoriales, y que de alguna manera nos están empujando a los autores a que escribamos lo que ellos quieren que escribamos, lo que se vende, digamos, ¿no? Lo que pueden creer que es más bestseller, ¿no? Y en fin, eso es un poquito cómo veo las cosas. Me gustaría que también tú, que estás muy cerca que tienes la experiencia en países de alto ingreso, ¿no?, como Francia, yo lo tengo en Canadá también, cómo se maneja ese fenómeno. Pero bueno, te paso la palabra. Bueno, tú lo acabas de decir, es la crisis de la edición, porque se han conformado los grandes monopolios. Es decir, que Random House, para los que no saben, es un gran consorcio, una multinacional que era alemana, pero que ahora la compró Penguin, que creo que es anglosajona, y ya ha comprado todas las editoriales, y Feltrinelli quizá ha comprado Anagrama. Tenemos que pensar una cosa, que en América Latina nosotros leemos sobre todo los libros que se editan en España y algunos editados en México, pero la producción local no es tan importante. No es crisis de edición, es crisis de paradigma de lo que es el fenómeno literario, es decir, los han convertido en grandes consorcios y grandes empresas de capital, es decir, estamos tratando los libros como si se vendiese Coca-Cola.
Y entonces el problema es ese, y bueno, Francia resistió durante un tiempo y todavía resiste porque tiene una tradición de lectura, pero yo sí creo que hay un cambio, una revolución a nivel antropológico. Quiere decir que las personas no pueden leer de la misma manera. Hay una fragmentación en el tiempo porque si volvemos al espacio de novela, que es lo que me interesa a mí, la novela siempre trabaja espacio y tiempo, ¿no? ¿No es cierto que cuando ustedes leen la novela de García Márquez o de Vargas Llosa o de Julio Cortázar sucede en una ciudad y sucede, digamos, con una cierta cronología, ¿no? O aunque sea un cuento, una historia corta. Y estas nociones que se han manejado durante mucho tiempo con un paradigma, digamos, de orden clásico, con una noción cronológica evolutiva de un punto, ¿no? Hay un inicio, un nudo y un desenlace, es más o menos como en el cine, si ustedes se ponen a pensar cómo son las novelas. En este momento nosotros vivimos una rapidez en la información que nunca antes hemos vivido, es decir, que todo lo que sucede en cualquier parte del planeta nos llegue inmediatamente. Para que una persona, cualquier persona, un ser humano pueda discernir y asimilar toda esa información en poco tiempo, necesitaría ser pues una especie de, no sé, de monstruo, o sea, es imposible. O sea, y yo tengo un amigo que es editor, un editor joven que vive en Estados Unidos y me decía que había la teoría del paréntesis Gutenberg, es decir, que nosotros habíamos tenido una época en la historia de la humanidad en la cual hemos estado leyendo libros impresos y hemos podido consagrar tiempo a la lectura. Yo estoy pensando que honestamente hay un problema de tiempo. El otro día leí un artículo de Julia Kristeva, esta semióloga francesa, y decía, tengo muchos y psicoanalista, perdón, tengo muchos amigos que vienen que son intelectuales y me dicen que les es imposible concentrarse. Entonces yo creo que hay un problema fundamental que se da en la educación y que se da en general en todas las esferas, incluso de relaciones interpersonales, que es el problema de la atención. Es decir, que no podemos prestar atención a muchas cosas. Y la literatura exige, es decir, cierta literatura exige un nivel de concentración. Ahora, para no enredarnos un poco, porque la cuestión es qué cosa es literario y qué no, yo creo que ahorita estamos viviendo también una crisis de paradigma con respecto a lo que significa la literatura. O sea, es decir, estamos haciéndonos la pregunta si un bestseller es literatura. Se lee más, pero se leen libros de autoayuda, se leen libros que son los llamados bestsellers, ¿no? Que, digamos, simplifican la vida, que la normalizan, es como si la experiencia se volviese lisa, ¿no? Entonces son esos libros los que tienen cierto éxito porque adhieren a la realidad más simple, más chata. O sea, cuando Ethel dice, sí, ¿verdad que se lee más? Sí, se lee más, pero se lee mucho más, con menos concentración y con una dispersión enorme. Y esta crisis de paradigma de qué cosa es literario y qué cosa no lo es, pues va a durar mucho tiempo, porque estamos en una crisis de representación también, es decir, ¿qué relato tiene validez universal? Entonces, para definir categorías estéticas de bueno, malo, literario, no literario, pues tiene que haber consenso. O sea, quiere decir que todo el mundo tendría que estar de acuerdo. Y en este momento estamos en una especie de pugna entre diversas visiones de lo que es bueno, malo, estéticamente bello o no bello. Entonces, yo creo que la literatura que me interesa a mí es la literatura que cuestiona lo que está ya dado, ¿no? Es decir, no la literatura que se ciña al mercado, que está tratando de homogenizar, porque justamente la idea de tener grandes consorcios editoriales es que todo el mundo escribe igual. El día en que no haya ninguna diferencia entre un autor o una autora del Perú y una autora mexicana o un autor mexicano, pues yo creo que eso no ayuda a la literatura, sino que más bien la empobrece, porque quiere decir que homogeneizamos el lenguaje. Por eso hablé del lenguaje de la comunicación. El lenguaje de la comunicación es un lenguaje que quiere una respuesta inmediata, pero no se preocupa por tratar de no se preocupa por el análisis, ni tampoco busca encontrar en el lenguaje una resonancia poética, ¿no? Que es lo que se está perdiendo, por ejemplo, en Francia. Hablando del tema, que en Francia las novelas que tienen éxito, como el caso de Michel Houellebecq, son novelas
hiperrealistas, sociológicas, ¿no? Y toda novela que salga un poco o sea, que se distancie del tema realista, o sea, de lo que vive la sociedad en ese momento, o que intente trabajar con el lenguaje, ¿no? O complejizar un poco el problema del lenguaje, del idioma francés, pues no tiene mucha salida, ¿no? Entonces hay una crisis a nivel de lectura porque los lectores están buscando que los libros sean idénticos a lo que ven en la televisión. Hay una frase contundente de un poeta, Raúl Zurita, chileno, que dijo: un poema no puede hacer nada contra un réclame o una propaganda de Nike. ¿Se dan cuenta? O sea, el lenguaje de la comunicación es el de la marca Nike o Adidas, y el lenguaje poético es otro. El lenguaje literario no es el lenguaje de la comunicación, es un lenguaje que se trabaja, que no es totalmente idéntico a la realidad. No sé si está claro. Sí, fíjate que voy otra vez a comentar como en paralelo. Estoy de acuerdo en el planteamiento que haces de cómo están las cosas, ¿no? Sin embargo, yo difiero un poco en lo siguiente. Creo que es una cuestión de dónde ponemos el foco de atención, o dónde ponemos, es una cuestión como de perspectiva. A mí me parece que esa uniformidad que se pretende, eso que aparentemente gusta o vende o es lo que se lee, no viene de una auténtica necesidad del consumidor o del lector, sino que es una imposición, vuelvo a insistir, de la industria. Es como, exacto, o sea, si la industria editorial, o sea, ¿de dónde vas a conseguir las cosas para leer? Pues alguien las tiene que publicar, y para eso es una industria. Y para que tú encuentres el libro en Sanborns, en la librería, etcétera, ¿no? Quiere decir que alguien lo publicó y espera que se venda, ¿sí? Entonces la gente lee lo que está allí. La gente ve los programas porque es lo que está allí en la televisión, etcétera. No creo que sea una crisis de la gente, creo que es una crisis de cómo está tocando fondo esta idea neoliberal del capitalismo salvaje, en el cual todo debe ser vendible, ¿no? Independientemente de la propuesta o de los contenidos o de cualquier otra cuestión, ¿no? Porque en realidad no hay prácticamente espacios. Yo creo que los espacios independientes de ciertas editoriales independientes o la propia plataformas digitales que pueden ser independientes del fenómeno de la industria, incluso aunque no cobres nada por tu texto, cuando cuelgas un texto, una obra literaria ahí que tenga ese arriesgue, que tenga esa experimentación, que tenga ese paso adelante, los chavos se prendan, ¿eh? La gente quiere eso, ¿sí? Yo no creo que haya una crisis de que la gente se volvió tonta o es mediocre o nada más quiere el uniforme. Lo que pasa es que eso es lo que hay. Ese es el donde yo pongo el foco de atención. Yo creo que es una decadencia, pero del sistema de mercado que existe, y no precisamente una crisis de lectores o una crisis de autores. Y para invitarnos a todos a pasar como al otro tema que está en consonancia con esto y que forma parte de esta conversación, es el tema de las mujeres, tanto autoras como lectoras. Si tú ves las autoras en el mundo, y sobre todo en países emergentes, ¿no? Tienen un impulso de creación literaria, y las lectoras también, que tantito cuelas una grieta más allá de la industria editorial por donde puedan darse a conocer, y hay una gran
Ahí es donde yo creo que hay una gran beta, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que quieren es expresar, no comunicar, como tú dices, sino expresar de esa manera profunda, ¿no? Una realidad que no solamente es inmediata. Y aquí te invito a que discutamos acerca de qué tantos la literatura es una invención. Para mí no es una invención. Yo apelo a que es la profundización de una realidad, o hablando en un lenguaje digital, es como es un mecanismo con el cual puedes ver una realidad aumentada, ¿no? A profundidad. En fin, te paso la... Bueno, ¿quieres hacer? Donc en esta primera intervención vemos pues unas definiciones diferentes que no aclararemos el día de hoy sobre fundamentalmente lo que es la literatura, si es el escribir, si es solamente el texto, cuál es la noción de riesgo. Me quedo con este término, el denominador común entre sus dos discursos. Les quería hacer otra pregunta sin mucha originalidad, pero aprovechando de tener dos escritoras aquí. Si queremos o pretendemos problematizar un poquito la interculturalidad, vamos a como admitir que existe una identidad cultural en literatura. Para dos escritoras, ¿dónde se ubica la identidad cultural? Si es, como lo hemos visto a veces, incluso en el mundo editorial, una cuestión de género, o si la identidad es a través del lenguaje, o cuál es su percepción, visión sobre su identidad cultural en literatura. Le vamos a pasar a Patricia. Gracias. No, solamente quería aclarar un punto con respecto a la intervención anterior. Yo no creo que los lectores tengan menos capacidades de comprensión, y me refiero a todas las personas en general. Es que hay una saturación de información. Eso sí es un hecho concreto para mi modo de ver, pero que el lector no pueda comprender un texto. Es más bien que las editoriales subestiman la capacidad de comprender de los lectores y las lectoras, y que están formateando, para usar una palabra que también viene del mundo de la cibernética, de la misma forma. Es decir, es la aplicación, lo que tú decías, de la lógica neoliberal y hipercapitalista al mundo del libro, que tendría que de alguna manera ubicarse en otro espacio, porque no se puede, pues no es un bien no tangencial, y es un bien espiritual, para poner una palabra más o menos poética. Y entonces el problema es ese, el problema es que la literatura tiene que luchar contra el aluvión de propuestas culturales que son efervescentes, que son inmediatas, que proponen las redes sociales. Yo tengo un montón de amigas que son activistas, feministas, escritoras, y no pueden leer porque están todo el día contestando o tratando de comunicar en las redes, ¿no? Ahora, pasando al otro tema de la identidad cultural. La identidad cultural con la literatura, si entiendo bien la pregunta, es una identidad que no es cerrada, ¿no? Es decir, yo pongo mi caso para que no sea tan abstracto. Yo he nacido en un pueblo del Perú que es en la zona andina, que es Ayacucho. Seguramente han oído hablar cuando estaba Sendero Luminoso en el Perú y había todo el problema. Y esa infancia que también la tuvo José María Arguedas, otro escritor peruano bastante conocido, a quien Juan Rulfo quería mucho. Uno de las figuras más importantes del indigenismo, que es una corriente literaria pero también pictórica en América Latina, pues esa es una región donde él también vivió. Y yo, releyendo a José María Arguedas para dar este curso en la Universidad de Toulouse, me he dado cuenta que esa vida en el mundo andino peruano te marca para toda la vida. La infancia, en mi caso, es muy determinante para los libros que van a empezar a surgir a partir de cierta edad, ¿no? Es decir, ese mundo andino que es tan intenso, tan fuerte como debe ser de repente para ti, alguna parte de México, no sé. Pero en todo caso, después yo voy a Francia y lo que se podría llamar una identidad cultural, porque yo no creo en las identidades monolíticas, ¿no?
es que entra en choque con el poder, ¿no? con el peso de la cultura francesa, que es una de las naciones más antiguas de Europa y con una identidad muy fuerte, ¿no? Entonces entra en choque y yo creo que eso de alguna manera ha hecho que escriba de la manera que escribo. Escribo a partir de un proceso de desarraigo, ¿no? Escribir es de alguna manera arraigarse, pero arraigarse también desde el desarraigo, es decir, poner en duda tu identidad, porque escribir, aunque sea en primera persona, es siempre asumir la identidad de otras personas, en este caso. Pero ¿qué pasa? Para hablar de la cuestión de género, cuando yo empiezo a escribir, me pregunto si voy a utilizar los pronombres femeninos o masculinos, y sucede que yo he sentido que en el panorama literario latinoamericano había suficientes escritores, ¿no? Que tenían personajes masculinos y que siempre hablaban ellos, o sea, ellos daban su propia visión del mundo, o sea, creaban universos y al mismo tiempo creaban personajes femeninos en los que yo no me reconocía. Entonces, pues poco a poco esto ha ido derivando a la necesidad de crear, digamos, prototipos, arquetipos femeninos diferentes de los que yo encontraba en la literatura latinoamericana contemporánea, de los que yo encontré en las novelas de Vargas Llosa, de Sábato, no sé, es decir, yo quería mis propios personajes, ¿no? Entonces y además también una toma de palabra que es fundamental, ¿no? Es decir, cuando tú vienes de una sociedad tan conservadora como la peruana, que también puede ser el caso de México, ¿no? Donde hay una influencia muy fuerte de la iglesia y un patriarcado que es muy fuerte, ¿no? Entonces, pues hay una toma de palabra, una toma de conciencia también a partir del momento en que tú decides escribir, que después se transmite a lo que vas a ir construyendo en tu trabajo como escritora, ¿no? Yo creo que la escritura de todas maneras es una forma de ejercer política. ¿Por qué? Porque el lenguaje no es una cosa inocente, el lenguaje es un instrumento social, ¿no? Que está vivo y que está en contacto con los demás, y al momento de elegir los códigos para escribir, pues tú decides de qué lado te pones, ¿no? Es decir, o estás con los dominantes o estás con los dominados. Hay que elegir su campo de batalla. En ese caso yo creo que yo he elegido el mío, ¿no? No sé qué piensa Ethel. Es muy interesante ir haciendo estas exploraciones en el proceso creador de las autoras. En mi caso, respondiendo también a tu pregunta, el punto focal de la identidad para mí fue el lenguaje. Para mí es definitivamente el sentir que tengo palabras que puedo poner en un papel, y desde niña descubrí casi como un instinto de sobrevivencia, que definirme a través, encontrarme una identidad, o sea, encontrar que existe un yo a través de la palabra escrita en el papel, me hacía a mí existir, me hacía sobrevivir. Digamos que antes, para mí, del descubrimiento de la palabra escrita en el papel, yo no sentía que tuviera una identidad propia, no me sentía así casi como existente, como un ser, ¿no? Yo creo que era una como más amorfa, ¿no? En el momento en que yo descubro que existe la palabra y que puedo yo tomarla y que la puedo plasmar en el papel, es donde encuentro una identidad. Y de allí pues me oriento. El lenguaje empieza y termina siendo mi sentido, mi vehículo, mi punta de lanza, mi flecha disparadora, mi juguete, ¿no? Mi campo de acción. Y hablando de la interculturalidad, cuando he vivido fuera del país, en lugares donde el español no es la lengua, sino en Canadá, que he convivido y he tenido que
que asimilar el inglés y el francés como lengua de vida. Lejos de aferrarme al español como única vía de identidad lingüística, he terminado escribiendo en inglés o en francés, ¿sí? Y no me ha repercutido. Es decir, creo que en mi caso lo importante de la identidad en la palabra es que existe el lenguaje, que existe palabra. Digamos que el idioma puede moverse, ¿no? Y al encontrar esta identidad a través de la palabra, cuando tú dices, tengo que elegir qué pronombre voy a usar, y decides ponerte en la trinchera de la voz femenina, porque no te reconoces en los personajes masculinos, a mí me pasa que es precisamente, no creo haberlo decidido tampoco, sino que más bien al haberme apalabrado, al haberme convertido en un ser de palabras, de modo natural me sale el pronombre y el género femenino, ¿no? ¿Por qué? Porque soy eso, no es algo que me haya yo cuestionado. Y es a través de mi propia escritura en que descubro que los personajes de la literatura, como tú dices, han sido primordialmente masculinos, pero incluso en eso en nuestra literatura hispana, pero en la literatura europea o rusa, etcétera, ¿no? Hay ciertos arquetipos de personajes femeninos escritos por autores, ¿no? Ya tenemos los clásicos, ¿no? De Madame Bovary, de Ana Karenina y de La Romana, ¿no? Etcétera. Y sin embargo es cuando yo descubro que además de esa visión que tienen los autores hombres sobre las mujeres, las propias mujeres podemos tener nuestra visión sobre los hombres y sobre nosotras mismas. Y es entonces a través de los años en donde descubro con la palabra y con mi condición de mujer que yo en cuál trinchera me voy a poner. Me pongo en la trinchera de desilenciar el discurso interior femenino. Y eso es lo que trato de hacer en cada uno de mis libros. Poner palabras en aquella interioridad de las mujeres que no había sido puesta en palabras por ellas mismas, ¿no? Y eso, bueno, pues está tú me preguntabas antes de la conversación, como en qué novelas estaba, yo digo que está en todas, ¿no? Está en La hora de la decisión, que habla sobre el dilema del aborto en la mujer, está en Dulce Cuchillo, que habla sobre el abuso sexual, sobre la asunción del cuerpo y la sexualidad, está en Mujeres en Nueva York, que habla de los escenarios y las mujeres y la interculturalidad, Estados Unidos, México, está en Todos los hombres, que es precisamente la visión desde la mujer de los personajes masculinos, ¿no? Entonces yo lo diría que está ahí en la palabra, en el lenguaje y en el enfoque desde el cual vas a plantear, y eso es lo que te lleva finalmente a tomar una postura, ¿no? Que es desilenciar el discurso interior femenino. Está dicho con otras palabras, pero creo que hay muchos vasos comunicantes, ¿no? ¿Quieres agregar algo? Sí, yo creo que de hecho dar visibilidad a estos discursos femeninos, que además hay que resaltar una cosa, que las mujeres en general se han dedicado más a la poesía, al menos en el caso del Perú, que a la novela, ¿no? En el caso de Benejico más poetas que novelistas, sí, porque la novela exige más tiempo y exige más concentración. Además es el discurso de la afuera, es decir, no es es un lenguaje, el lenguaje socializado, ¿no? Las personas tienen que entender lo que están leyendo. Ahora, para hablar de hasta qué punto puede haber un lenguaje femenino, porque mucha gente se confunde y dice, entonces existe la literatura femenina, y yo creo que no existe la literatura femenina, es decir, yo no creo en la feminidad. Una vez un amigo escritor que se llama Yuri Herrera, que seguro conocen, me dijo, es como si estuvieras buscando crear una antología femenina. Y yo le dije, es todo lo contrario,
porque yo no creo que haya una esencia femenina, sino que yo creo que hay una historia de mujeres. Entonces es el personaje encarnado de la mujer. Es decir, es crear modelos diferentes de los que nos han dado la literatura clásica. Por ejemplo, por más que Tolstoy haya escrito Ana Karenina o Gustave Flaubert, Madame Bovary o por ejemplo Stendhal, que tenga personajes femeninos, o los clásicos de América Latina, ¿no? Yo creo que, salvo en el caso de las escritoras inglesas, no sé si te ha pasado a ti, pero salvo el caso de Charlotte Brontë, de Jane Austen y bueno, y luego las más contemporáneas, Virginia Woolf, yo he encontrado personajes femeninos a la altura de lo que yo esperaba. Es decir, y bueno, después ya con los autores contemporáneos, ¿no? Con autoras como Clarice Lispector, pero si no, yo sentía que había una ausencia de modelos femeninos, en el sentido de que sean mujeres dentro de la historia, dentro de un mundo concreto, en la novela contemporánea y en los clásicos. Entonces, no olvidemos que la novela de todas maneras es un género muy masculino, ¿eh? No hay demasiadas autoras en la época clásica, menos en el siglo XIX. Tenemos el caso de las anglosajonas, algunas francesas, pero y en América Latina es bien epigonal, ¿no? En el caso de las novelistas del siglo XIX, y en el siglo XX, bueno, esto se diversifica un poco, pero sigue siendo un terreno masculino, ¿no? Donde los que dominan son autores más que autoras, ¿eh? Una anécdota importante es que cuando a Elfriede Jelinek le dieron el premio Nobel, pues mucha gente protestó, y cuando Herta Müller ganó el premio Nobel, pues tú preguntas después quién la ha leído y nadie la ha leído, ¿eh? Y, o sea, eso, Alice Munro, ¿no? Claro, con Alice Munro también la criticaron muchísimo, ¿no? Es decir, si gana una mujer el Nobel, dicen que por qué se lo ha ganado una mujer, ¿no? Entonces crea una cierta polémica, cosa que no sucede mucho en el caso de los hombres. Ahora, por cuestiones de mayoría, porque hay más hombres que escriben, pero para reincidir en el tema de la identidad de género con lo que escribo, en mi caso, es más bien una construcción de la identidad de género a través de un contexto que es sumamente masculino y con resonancias dominantes, ¿no? O sea, estamos, digamos, en un momento en el que la lucha es por representarse el mundo de otra manera y representarse también la situación de la mujer y el cuerpo de la mujer de otra manera, ¿no? Yo creo que va por ahí. Sí, y que finalmente esa otra manera solamente nosotras la vamos a poder definir porque pues, es nuestro punto de vista, ¿no? Sí, si querías comentar. Ah, ya tienes tu micrófono. Ya tengo el micrófono, ya empezaba a haber discriminación. Yo me quedaré con esta frase sobre la cual parecían de acuerdo, que no hay literatura femenina, pero más bien historias de mujeres, ¿no? Y una lucha para representar el mundo tal como lo perciben, y sobre esas historias de mujeres como representación del mundo, en una de las obras de Patricia, Electra en la ciudad, hay un tema que me llamó la atención, que es la mujer y la ciudad, como la ciudad siendo una representada a través de esta problemática. No sé si antes de dar la palabra al público, para precisar un poquito el debate y ver a qué punto puede haber una representación específica en la literatura vista desde la historia de mujer, podrían platicarnos un poquito de este tema en específico. La ciudad, los escenarios. Sí. Y la relación. Sí, ahorita, antes de pasar el micrófono a Patricia, hay un punto que me gustaría compartir con todos, ¿no? Hablando de que si hay literatura femenina o no, que si la historia de mujeres, personajes femeninos. Hace poco encontré una edición de los hermanos Karamazov muy barata. La compré porque mi libro que leí yo muchos años atrás no me acordaba ni dónde estaba. Entonces comencé a releerlo a los ojos de hoy, mis ojos de ahora, mis ojos de autora, mis ojos de mujer, mis ojos de lectora del siglo XXI, ¿no? Se ha considerado una de las grandes obras de la literatura universal
y así la seguí considerando. Sin embargo, empecé a darme cuenta que si algún libro, si alguna novela existe paradigmáticamente masculina, es Los hermanos Karamazov. Sí, donde es un tratado de los personajes masculinos, el padre, los hijos, etcétera. Fascinante. Y si lo ve uno desde allí, es fascinante. Es masculino y es universal. ¿Sí? Nunca nadie le ha dicho, pero no, es que es sesgado y nada más es, ¿no? Trata cosas de hombres. No. Entonces dije yo, es que así podríamos, y así apuesto yo, porque se lea a las autoras, las obras de las autoras. No porque si tienen personajes femeninos, sino uno es mujer y es un ser humano al mismo tiempo, y uno es un hombre y es un ser humano al mismo tiempo. No es que existen los seres humanos, ¿sí?, que son hombres, y aparte las mujeres. Entonces digo, el gran problema de las mujeres es que se siga considerando que es problema de las mujeres, ¿sí?, cuando es una cuestión social de la condición humana. Entonces por ahí quería acabar de contestar ese asunto de que si es literatura tal o literatura tal. Y a propósito de los géneros, que tú decías que la novela tiene una tradición más de autores, más masculina, que hay pocas autoras de novela, salvo algunas excepciones. A mí me gustaría ponerte esta postilla y a la gente que nos acompaña. Y yo he ido a partir como del siglo XXI, la última década del XX y lo que tenemos ahora, he ido dándome cuenta que las mujeres estamos, tal vez sin proponérnoslo, explorando, inaugurando nuevas variantes de géneros literarios, en donde, por ejemplo, la autobiografía con la ficción literaria, hay muchas formas en que las autoras están autonombrando su propia creación literaria, por ejemplo, bioficción, autonovela, novela no ficción. Bueno, tienes en Francia a Annie Ernaux, que habla, ella es una autora que se autodefinió en un momento dado de su vida, de que ella escribía novela no ficción, ¿sí? Y que escribía, y además escribía, publica su novela no ficción a la par del diario autobiográfico. O sea, publica las dos versiones, la del diario y la del evento novelado, digamos. Ninguna de las dos es ficción, considera a las dos literarias. O sea, literatura no es un sinónimo de ficción, sino, como tú dices, de un trabajo de lenguaje y de una propuesta más arriesgada. Y tenemos por ahí, por ese lado, que la mujer está explorando, la autora contemporánea está explorando romper esos moldes, que acaso dominantes o rígidos o encasillados de los géneros literarios. Y por el otro lado, el ensayo con el ensayo y la crónica, ¿sí? El ensayo y la crónica y el diario y la autobiografía como elementos narrativos, ¿sí?, tanto de ficción como de no ficción, como materia prima o disparadores de sus propuestas ensayísticas. Eso lo estamos viendo mucho en autoras anglosajonas, ¿sí? Lo estamos viendo, bueno, ya lo trae desde el Cuarto Propio, Virginia Woolf, ¿no? Y yo veo en muchas autoras hispanoamericanas que están indagando por ahí, ¿no? En fin, quería yo anotar esto a la mesa de discusión, ¿sí?, para pues abrir boca también con la pregunta que nos hace Regis. A ver, de todas maneras yo insisto en que las mujeres no se han representado suficientemente el mundo solas, es decir, es una representación que dominada por hombres, y así como tenemos también países donde ciertas poblaciones no han tenido derecho
a la palabra. Es decir, es un acceder a la palabra y a la representación del mundo de acuerdo a una vivencia concreta. Y yo no creo realmente que lo masculino, o sea, lo masculino tal como lo entiende Dostoyevsky sea necesariamente universal. Eso responde a una visión para mí eurocentrista que justamente ahora podríamos discutir sobre el tema, ¿no? Pero ahora no vamos a centrarnos en eso. Es decir, que sea universal o no, pues eso es un paradigma que todavía nos domina, pero posiblemente sea cuestionado con el tiempo. En el concepto clásico de la palabra, sí, no, sí, sí, no sí. en el contemporáneo, ¿no? Por supuesto. Sí, pero ¿por qué lo universal es lo masculino y no lo femenino? Como decía Luchi Irigaray, o sea, el sexo masculino es universal, pero el femenino es como un sexo que no existe, sino es a partir del masculino. Bueno, podemos pasar mucho tiempo sobre ese tema y va a ser pesado, pero para volver a lo de la ciudad, es que en esta novela, y a ver si tú puedes apoyar sobre este tema, yo trataba un poco la relación de la mujer con la ciudad contemporánea, ¿no? La urbe contemporánea, que ha crecido de manera desmesurada, como es Lima, como es del DF, y que, digamos, tiene un mapa de marginación para la mujer. A mí me recuerda mucho a la aprehensión que yo he tenido durante buena parte de mi vida a circular por ciertas partes de Lima, ¿no? Es decir, que las ciudades son un mapa vivo, son un mapa sexuado de la o sea, que restringe la libre circulación de personas si son mujeres. Acuérdense que hay lugares donde una mujer no puede ir, que hay bares a donde no se puede ir, que en México, por ejemplo, en las cantinas, había cantinas donde no entraban mujeres, porque había como esa especie de canalización donde los hombres orinaban de pie una vez que habían bebido muchísimo, ¿no? Eso he visto yo aquí. Entonces hay un uso de la ciudad que tiene que ver con el hecho de ser hombre o ser mujer. Y un día encontré un artículo en el diario Le Monde que me interesó muchísimo, donde se hablaba también de que París era una ciudad más masculina que femenina. Me interesaba desde el punto de vista de que, claro, una mujer no sale sola, sobre todo a ciertas edades, de noche, a ciertos espacios, ¿no? Por ejemplo, una ciudad que no tiene bancas donde sentarse, o banquetas, no sé cómo le dicen aquí, o que no tiene espacios donde tú puedas pues estar un poco en un espacio de serenidad, de tranquilidad, donde te sientas, digamos, a gusto. Entonces, esta historia que no es solamente la ciudad como arquitectura, como construcción urbanística, sino también como representación del mundo. No sé si ustedes han sentido, pero yo sí lo he sentido y soy muy sensible a la arquitectura de las ciudades, que por ejemplo hay ciudades que oprimen, ¿no? Y que son como, o sea, son opresoras, pues, ¿no? Simbolizan un poder que es el poder, digamos, del capitalismo, digamos, del desorden que ha creado el capitalismo, pero que también representa esa dominación simbólica de las mujeres, que las mujeres son más vulnerables frente a este marasmo que produce, digamos, la situación actual, social y económica. Y entonces uno se siente más vulnerable cuando sale a la calle, se siente más vulnerable cuando camina por lugares solitarios, etcétera, etcétera. Entonces, esta novela era una exploración del espacio de la ciudad como espacio de aprehensión y de leyendas que pueden ser leyendas intimidantes y casi ligadas a una cuestión que es el miedo al afuera, ¿no? Y de paso también, ¿qué pasa con las mujeres en la sociedad contemporánea? Entonces, esta novela que se llama Electra en la ciudad, por hacer alusión a Electra de Eurípides, ¿no? Era Electra en esta época que tiene que un poco ir a contracorriente y estar en una especie de cargar una especie de piedra de Sísifo, ¿no? Para aludir a la mitología clásica, ¿no? Yo había pensado un poco en la figura de Camus, ¿no? El mito de Sísifo de Camus, pero en el caso de una mujer, ¿no? Que tiene que cargar con todo el peso de una vida contemporánea en la cual la mujer está siempre supeditada a poderes fácticos y a una organización de la sociedad que hace que ella tenga el espacio de la casa, el espacio doméstico, pero no el espacio de la acción, no el espacio exterior, ¿no? Más que nada está restringida al espacio interior de la casa. Eso era un poco lo que yo había planteado en esa novela y bueno, no sé si tú te has planteado el problema de la ciudad con respecto a la novela, ¿no? Fíjate que una de las cosas que fue un descubrimiento para mí,
y me parece que para muchas lectoras y lectores de los textos que se han publicado emanados del programa que Regine menciona, que diseñé y que se ha echado a andar aquí en Morelos, que se llama Mujer, Escribir Cambia tu Vida. Y es un programa en el cual, a través de un modelo, una serie de estrategias o de ejercicios, y en talleres, se invita a que las mujeres que no son, pueden o no ser escritoras profesionales, o pueden no haber escrito nunca, eso no importa, lo que importa es que sean mujeres y que utilicen la herramienta de la escritura para contar sus historias de vida. Entonces, tenemos ya 8 años de este programa en Morelos, y luego se publican antologías con parte de esos manuscritos, de estos textos que son como las historias de vida de estas mujeres. Entonces, un gran descubrimiento a propósito del tema que estás platicando es que, como se ha ido a los municipios, a las localidades, a las rancherías, a pueblitos muy pequeños, el espacio exterior, es decir, ellas no han vivido, salvo las de la gran ciudad, que la más gran ciudad es Cuernavaca, ¿no?, que todavía tiene un aire un poco pueblerino. La gran mayoría vienen de esas comunidades, ¿sí?, en donde el espacio para la mujer todavía era un espacio habitable, y además muchas veces de preferencia para la mujer, porque era la mujer la que tenía la vida social en esa comunidad, en esa localidad. Pon tú que y mucho menos separación de trabajo, ¿no? Los dos van al campo, los dos cosechan, los dos, claro, hay ciertas cosas que hace la mujer, como la crianza o el cuidado de los hijos, pero lo hace la familia extendida, lo hacen los hermanos, los hombres también. Ir a lavar la ropa, son los lavaderos comunales, es decir, la ida al río, los espacios donde están jugando los niños, ¿sí? Entonces, ha sido sumamente interesante esa recuperación, esa representación de la mujer a través de la escritura. Estas mujeres empiezan a darse cuenta que pueden convertirse en autoras de sus propias vidas a través de la palabra escrita en motivos de identidad para otras mujeres, ¿no? Entonces, una de las apuestas que incluso se hacen ahora es que la sociedad civil se organice para recuperar esas pequeñas ciudades, incluso dentro de las grandes ciudades, ¿no? Por ejemplo, ahora en el DF, que se acaba de hacer promulgar, o a punto de, la reforma política del Distrito Federal, que es una ciudad con 20 millones de habitantes, y eso ya es imposible. Entonces, que ya se convierta como en un estado, y que en vez de las delegaciones ya sean municipios, o sea, como miniciudades, y que de cada pequeña ciudad sean los barrios, ¿no? Entonces, un poquito, yo creo que eso sí es una labor de las mujeres, recuperar esos espacios de la ciudad, ¿sí? Y curiosamente aquí en Morelos, es gracias a la escritura de estas mujeres, es que los lectores nos estamos dando cuenta de eso, y tenemos modelos para rediseñar desde la contemporaneidad esos espacios. No sé si conocías o hay algún programa paralelo así en los lugares donde tú has estado. No. Bueno, en el caso de Perú no sé, pero lo que te quería preguntar, a ver, hablando de este tema de la ciudad, como espacio fragmentado, sexuado para la mujer, ¿tú qué piensas de lo de poner, por ejemplo, líneas de taxis rosa, que he visto, buses rosa, creo? Es decir, ¿esto tiene sentido? O sea, porque es en México solamente que lo he visto. El metro, los vagones rosa. Es decir, hay que aceptar eso y adaptar la ciudad a esta, digamos, violencia que existe en la ciudad contemporánea,
que está dirigida a la mujer, sobre todo porque no hay el problema, o sea, no, a los hombres no los tienen que proteger, digamos, en un vagón. Pero ¿estás de acuerdo con eso? Porque eso en México DF es que llama la atención. Mira, pones el dedo en la llaga. Sería de alguna manera absurdo, ¿sí?, no estar de acuerdo en que haya taxis rosa, vagones de metro, de mujeres. Y yo en alguna de mis idas al DF, las primeras veces que empezó con esto de los vagones de mujeres, una vez me fui al metro, porque yo allá ando en metro, y me subí a un vagón y me sentí muy tranquila. Dije, ay, ¿qué pasa que me siento tan tranquila? Y empecé a ver a mi alrededor y me di cuenta que solo había mujeres y niños. Dije, ay, qué bien me siento. Entonces después pregunté y me di cuenta de que existen vagones solo de mujeres. Entonces sería absurdo que yo dijera, ay, no hay que favorecer esta segregación, etc. Entonces, por un lado, sería absurdo no querer que eso ocurra. Pero por el otro lado, es continuar con una aceptación de la violencia hacia la mujer, continuar con el protocolo de que debemos cuidar a las mujeres. Antier, por ejemplo, a mi hija que iba a entrar a la escuela en la preparatoria y llevaba un shortcito, aquí vimos en Cuernavaca, hace un calor terrorífico, llevaba unas mallas oscuras abajo, ¿no? Y la detuvieron en la puerta diciendo, shorts no se puede entrar, y está el vigilante mirando las piernas, ¿no? Y decía mi hija y decían las otras, sus compañeras, decía, ¿por qué hay un vigilante mirando las shorts de las chicas, no? ¿Y por qué no hay un vigilante viendo los ojos de los chicos, no? ¿Por qué no hay un vigilante que vigile que los varones no molesten a las mujeres, que las respeten? ¿Por qué no hay el vigilante de los ojos de las mujeres? ¿Por qué hay un vigilante de las piernas? ¿Sí? Entonces, ahí viene lo mismo, ¿sí? Para eso al rato ya nos ponen burka, ¿no? Porque pues esa es la mejor forma de cuidarnos contra la violencia, ¿no? Entonces, yo digo, ¿dónde vamos a empezar? ¿Por dónde vamos a empezar? ¿Sí? Y yo pienso que gracias a los escritos de las mujeres, volviendo a nuestro tema que es la escritura y la literatura, los escritos de las mujeres nos enseñan mucho. Gracias a los escritos de las mujeres y esa voz de las mujeres es la que nosotras vamos a empezar, ¿sí? Vamos a empezar a la recuperación de la comunidad, la recuperación de la convivencia. Si no se trata de separarnos, se trata de convivir, ¿no? Y ninguna mujer quiere estar aislada, ¿sí? Las mujeres queremos una interrelación con hombres y mujeres. Para eso hay que reconstruir las ciudades, ¿sí? Otra de las cosas terribles de violencia en contra de las mujeres, pero no se nota porque no es una violencia, digamos, de sexual, ¿no? Pero tiene que ver con su cualidad de ser mujer, es que la ciudad no tiene espacios para que la mujer habite con los hijos. Los hijos siempre son una carga y un problema para la mujer y para la sociedad, cuando debería de ser un tesoro, un regalo, una maravilla, ¿no? Las mujeres que o tienen que abortar, deciden abortar o deciden no tener hijos porque los hijos son un problema, pero por Dios, ¿no? Yo creo que ese es un dato de una violencia terrible, en contra no solo de la mujer, sino en contra de la especie misma, en contra de los propios hombres, ¿no? Tú vienes a universidades, ¿no? Y no hay espacio para que las estudiantes con hijos puedan tener un espacio, los tienen tirados en el suelo, en un rincón, o tiene que haber siempre una mamá, una abuela, una nana, una muchacha, ¿sí? Una tía solterona que se haga cargo del bebé o del niño en lo que la mujer puede estudiar o puede progresar, ¿no? Todo esto, Patricia, lo hemos ido descubriendo a partir de la escritura de las mujeres. Y ahora, por ejemplo, cuando se dan los talleres de Mujer Escribir Cambia tu Vida,
lo que se está planteando, porque las mujeres llegaban con sus hijos, ¿sí? Porque ¿qué hace? O sea, el hijo no es un problema, el hijo es el fruto de la sociedad. Entonces ahora estamos planeando, diseñando espacios y dinámicas para que cuando existan, para cuando se den estos talleres, puedan incluir la mujer con todo y los hijos, ¿no? Sí, entonces es una cosa de que lo vamos construyendo, ¿sí? Sí. Justamente vamos por terminar a abrir espacios. Voy a ceder la palabra y mi papel a la asistencia. No sé si algunos de ustedes quieren aprovechar para hacer preguntas a nuestras invitadas. Buenas tardes. Pensando en lo primero que dijeron, creo que el libro de El Mundo Feliz puede representar muy bien a las editoriales. No queremos que nadie piense más allá. Vamos a meternos todos en pensar en felicidad. Démonos soma y que todas las escritoras y todos los escritores hablen bonito y nos hagan felices. Cualquier cosa que signifique rebeldía, elimínenlo. Además de que saquemos mucho dinero con nuestras ventas de los escritores más exitosos, bien, pero no más cosas revolucionarias. Bueno, un día de estos, pues ya no va a haber cosas interesantes que leer, entonces como en Fahrenheit 451 o algo así, tendremos que aprender de memoria esos libros que valen la pena y repetirlos y repetirlos y repetirlos, porque todo lo demás va a ser basura. Me llama la atención que en internet hay un programita que se llama Pulso de la República, que llega a más del 1,000,000 de chavos seguramente que lo observan. Se lo recomiendo que lo vean ahí en YouTube. Ahora, ¿cómo se llama? Pulso de la República. Ahora, hay una cosa interesante, lo que decía Patricia de Sousa, de los espacios opresivos. Claro, muchos espacios han sido construidos para oprimir. Yo creo que París mismo, en su parte más bella, es opresivo. Eso es demuestra una riqueza de aquella que no cualquiera puede tener. Es ofensivo, es más. Pero sí, es una ciudad maravillosa y jajaja. Lugar donde nunca vas a poder vivir ahí. Desde la ventana, quizás alguna ventana, alguien te observe y se ría de ti. Además, todas las estatuas son de militares. Dios mío, Dios mío. Y sí, esos son espacios opresivos y opresores para darle continuidad a un imperialismo que luego se volvió capitalismo salvaje. Lectura para mujeres y para hombres. O sea, si la lectura es una lectura en donde nos regocijemos en lo que vivimos, en la mediocridad, ok, no importa quién haga la escritura, pero si es para tomar conciencia de nuestras capacidades y de nuestros usos y costumbres, empezando familiares, que son represores, bueno sería que fueran hombres y mujeres, y la construcción de un mejor feminismo y un mejor mundo no es solo las mujeres, es hombres y mujeres. Gracias. Gracias. Patricia, principalmente, volviendo al principio de tu tema, recordémonos que España está dando $5 millones aún en su situación actual para promocionar libros de exclusivamente autores españoles para inundar nuestra América Latina, y que ya ahí está pues temáticamente abordado lo que se quiere que se lea en estas latitudes. No nos permiten publicar a nosotros. Fuimos exclusivamente, mi esposo y yo,
visitando uno tras otro, y sí, si eres español, te publican hasta si no eres conocido, pero si eres latinoamericano, tienes que verlo a través de aquí. Eso una parte. Por otra, me gustaría que nos dijeras también si en Perú pasó lo que pasó en la República Socialista de Checoslovaquia, en donde solamente en la gloriosa época socialista había 20% de mujeres escritoras y 80% de hombres. Y ahora, recién ahora, 20 años después de caído el socialismo, comienza a haber un despertar de la pluma femenina. Y no en cuanto a temas femeninos, sino en cuanto a autoras con temas incluso masculinos. Y una última cosa, que realmente aquí tenemos a la doctora Albala, que yo me precio de haber tenido también junto con Ethel de mis maestras, que dicen que no leemos no porque no tengamos tiempo, sino más bien porque no nos obligan a leer. Cuando a los estudiantes de secundaria se les pone tareita, la tareita se cumple y se leen hasta clásicos. Pues a mí me gustaría saber cómo está esta situación en Perú. Ya dijiste que hay más poetas que prosistas, pero hay también ese despertar que vemos aquí en México y que vemos en la Europa exsocialista. Gracias. A ver, es una pregunta compleja, larga. A ver, lo último de si hay más mujeres que escriben, sí, por cuestiones de número, ¿no? Es decir, que como hay más población y hay más mujeres que acceden a la educación también, obviamente escriben más. Que sean más visibles, no sé, pero sí hay más mujeres que escriben. Y quería hacer una pequeña acotación a lo que dijo Ethel, es que en el caso de estos talleres que hacen sobre asumir la palabra en público, las mujeres que se pueden poner a escribir como una forma de cura, ¿no? ¿Lo entiendo? No es exactamente como forma de cura. Pero como forma de, como una forma de reivindicarse, tener acceso a la palabra a través de los talleres. Yo sí pienso que la escritura tiene que ver con lo que en psicoanálisis se llama talking cure, ¿no? Hay algo de eso, es decir, la escritura sana, cura algunas situaciones dramáticas, traumáticas. Yo no creo que se escriba desde la estabilidad y el bienestar. Yo pienso que eso es más una visión un poco capitalista de la profesionalización de la escritura. Yo creo que la escritura es más compleja que eso. Ahora, volviendo al tema de las mujeres, es que pues el capitalismo, tal como lo conocemos ahora, completamente instalado como dictadura casi universal, ¿no? Porque todo el mundo tiene que pensar en términos capitalistas y en términos de mercado. O sea, la economía aplicada a todas las esferas, incluyendo la literaria, ¿no? Entonces hace que también mucha gente crea que el escribir también es una manera de hacer negocio y de ascensor social, ¿no? Es una forma de ascensión social para lograr un status quo. Y yo digo, pero si es todo lo contrario, porque realmente la escritura es una forma de desaprender siempre, desapprender y desmontar el lenguaje. Entonces, no es tampoco cosa sencilla. Margarita Duras decía, a veces escribir es andar al borde un poco del abismo. Bueno, al menos en ese caso yo me identifico mucho más con lo que ella dice que con los escritores que piensan que uno elige un tema en el menú y dice, bueno, voy a escribir sobre la guerra del Pacífico en el Perú y Chile, y entonces voy a hacer la novela. O sea, a mí eso me parece un poco descabellado, y son más bien los hombres los que tienen esa visión que es cartesiana, racional, ¿no? Ilustrada de la novela, ¿no? El caso de Vargas Llosa es el más concreto. Yo no tengo para nada la visión de la novela que tiene Mario Vargas Llosa. Reconozco que tiene novelas valiosas, pero yo no puedo escribir así. Pero
las mujeres nunca han escrito demasiado, sobre todo novelas, hablando concretamente de cuál es la producción que domina ahora el planeta, que son las novelas, porque la poesía circula de manera restringida, y como les dije, yo creo que porque se restringe porque es un lenguaje más privado. Es decir, cuando uno lee un poema no necesariamente identifica a la persona que lo haya escrito, y además es un lenguaje más abstracto, es más codificado, ¿no? El lenguaje poético, el lenguaje lírico, que es el lenguaje interior, y el lenguaje de la novela es el lenguaje de la fuera, de la prosa, como dijiste tú, es decir, de lo prosaico, de lo cotidiano, de la vida concreta, y justamente en la vida concreta que hay hombres y mujeres, y hay una división del trabajo. Las mujeres que trabajan en trabajos que están destinados a ellas y que son considerados femeninos, y los trabajos para hombres, ¿no? Hace poco en Francia hubo toda una polémica porque se quiso imponer en la escuela un abecedario de, estudios sobre el género, que era la teorías de género, ¿no? En realidad no es ninguna ciencia porque no hay nada demostrado, pero es que se les quería enseñar a los estudiantes, ¿no? Qué cosas se estaba diciendo con respecto a la identidad de la mujer. Entonces, enseñarles un poco lo que se dice en Estados Unidos con Judith Butler, y que el género no existe, enseñarles lo que decía Simone de Beauvoir, que eso se adquiere, que es cultural. Y pues hubo toda una respuesta muy violenta de parte de un sector de la población y que se opuso, hasta lograr hacer que el gobierno no pudiera incluir eso en el programa escolar. Entonces, dense cuenta que estamos viviendo una época de choque entre los que se quieren representar el mundo de otra manera y los que quieren mantener la misma forma de representación. No sé si se dan cuenta. Es decir, las mujeres tendrían una parte que jugar ahí muy importante. Y yo creo que esa manera de representarse el mundo tendría que estar peleada fundamentalmente con el capitalismo. Es decir, yo no creo que las mujeres puedan aportar nada nuevo si siguen pensando con los mismos términos y con los mismos instrumentos que se han ido pensando hasta ahora. Es decir, justamente el capitalismo y la división de trabajo la ha postergado al paso trasero, ¿no? Al patio trasero, o como en el caso de América Latina, que siempre hemos dicho que hemos sido el patio trasero de Estados Unidos, ¿no? Entonces yo creo que las mujeres nos identificamos más, algunas, otras, es una opción, ¿eh? No todas tenemos que entrar ir en el mismo sentido, pero nos identificamos con estas luchas, digamos, libertarias, porque es parte de eso, la identidad. Es decir, construir una nueva identidad para las mujeres es entrar en una lucha libertaria, una lucha de adquirir nuevos valores y valores de representación. Representación quiero decir imaginar el mundo de otra manera. ¿Alguna otra participación? Bueno, pues les agradecemos mucho su asistencia, y para concluir el evento quisiéramos entregarles un pequeño reconocimiento, un diplomita de su participación al cual voy a dar lectura. Entonces dice: el Centro de Investigación y Docencia en Humanidades del Estado de Morelos otorga la constancia a la doctora Ethel Krause por su participación en una conversación, 2 escritoras, 3 países, interculturalidad y literatura. El 8 de mayo de 2015 en el Auditorio Ricardo Guerra, y lo firma su servidora Lourdes Álvarez y Casa. Muchas gracias, Ethel. Bueno, de la misma manera queremos hacer un reconocimiento a la doctora Patricia de Sousa. No leo el texto porque el texto es el mismo, y bueno, pues te agradecemos muchísimo. Y finalmente al profesor Reyes, a quien últimamente hemos estado muy activos en eventos. Le hacemos un reconocimiento en particular por su participación como moderador. Pues muchísimas gracias, Reyes. Bueno, pues buenas noches, y espero que podamos seguir haciendo eventos de esta naturaleza, que nos convoquen y nos llamen a la reflexión y a la discusión. Creo que es un espacio adecuado pues para intercambiar opiniones. Muchísimas gracias. ¿Alguna cosa?
Nada más para comentarles que me parece que la doctora Patricia trajo unos libros que se encuentran en la mesa y están a la venta, por si a alguien le interesan. Y también, bueno, tenemos, los invitamos a que compartir un café que tenemos en la parte de afuera. Muchas gracias. Acabé un ratito, tratando de igual que tú, pero claro. Ahora sí ya Siempre que viene de Rusia se va a hacer sentir lo que es. Esta parte del Perú, es que ha sufrido mucho realmente. Se han pasado sí, bueno. Como varias de las cosas México ha pasado no, de mi parte no. Pareces adolescente. Soy adolescente. Sí, ya me di cuenta. Ideal. Puberto. Muchas gracias.